Suben las temperaturas y suben también, lamentablemente, el clima de los recortes del Partido Popular, que en esta semana especialmente hemos visto dura contra los estudiantes, con esas leyes y reformas contrarias a poder garantizar el derecho a la educación con becas, con unos criterios que permitan una igualdad de oportunidades a todos, independientemente de cuáles son las rentas familiares que tengan, y que el derecho a la educación universitaria, secundaria, sea una garantía, ya que la educación además es fundamental para luego poder conseguir una inserción laboral y por tanto un derecho al trabajo, en definitiva a llegar a unas condiciones de vida dignas. Sin embargo, el Partido Popular también en este aspecto va en contra de los ciudadanos, como en otros muchos, laboral, económico, social. Y esta semana hemos querido empezar desde Izquierda Unida poniendo el acento también en la necesidad de cambiar de políticas y de políticos, y hacerlo no solamente en el ámbito local, sino también mirando más arriba, donde se toman decisiones determinantes y que van directamente contra la mayoría social, contra los trabajadores, los jóvenes, los pensionistas. Y por ello empezamos la semana con fuerza el pasado lunes pidiendo la dimisión del Gobierno, la convocatoria de unas nuevas elecciones, y esto en una campaña con el eslogan Rajoy dimisión, que Izquierda Unida está desarrollando por todo el Estado español en esta última semana, y que vamos a continuar para ir sumando voluntades, sensibilidades y con todo esto poder contribuir a una transformación, a cambiar de derroteros políticos. Y con ello empezamos esta semana, y hoy aquí pues Victoria Morales, que me acompaña. Muy buenas noches. Buenas Victoria. noches. Pues empezamos con fuerza, ¿no? La semana con mucha reivindicación, y con nuestro diputado en el Congreso, Alberto Garzón, acompañándonos en esa campaña Rajoy dimisión. Exacto, hemos tenido la gran suerte de que con este inicio de campaña haya venido a apoyarnos aquí en Marbella Alberto Garzón, que es diputado en el Congreso, que representa a nuestro partido dentro de la izquierda plural en el Congreso, apoyarnos y a decirnos, a explicarnos en qué consiste la campaña Rajoy dimisión, explicarlo a los ciudadanos, puesto que es una campaña que se emprende con mucha fuerza y por una necesidad imperiosa de los ciudadanos de este gobierno, que es totalmente ilegítimo desde el punto de vista social, económico, laboral. No ha cumplido de ninguna de las maneras con lo que ellos llevaban en las elecciones. Han roto un artículo de la Constitución y no hacen más que violar cualquiera de los artículos de la Constitución, como son el derecho a la educación, que es lo que tú has hablado con el tema de lo de las becas, dejando a estudiantes sin la posibilidad de estudiar cuando la educación se tendría que tomar como una inversión. Con la reforma laboral, que claro, ya vamos viendo los resultados que tienen. Son escabrosos, son dolorosísimos, miles y miles de familias que se siguen quedando sin trabajo gracias a esta reforma laboral. Y en todos los ámbitos, las pensiones, que aún así todavía ya las están mirando, están viendo a ver la posibilidad de dónde meterles el hachazo. Con lo cual, la campaña significa que es un gobierno que es ilegítimo de todas. Entonces, queremos ese cambio, necesitamos ese cambio. Han pactado con el Partido Socialista para ir a Europa juntos, para terminar de regalar España. Realmente es terminar de regalar España para intentar el pacto, para intentar que la Unión Europea pues se haga ya con el resto de la financiación de los bancos. Entonces, es importantísimo que esa campaña sea en la calle, como la hemos presentado, y sobre todo que los ciudadanos sepan los motivos y la gravedad de la situación y la importancia de esa petición que vamos a hacer en la calle. Así es, como bien decía Victoria, en la calle es donde también Izquierda Unida pues quiere llevar buena parte de sus políticas, unas políticas que más que nunca tienen que ser ahora pues de aglutinar a la ciudadanía, de que haya una organización entre los trabajadores, que estamos sufriendo una agresión, porque como bien relataba todo este episodio, lo que al final viene afectando es a los ciudadanos, que están siendo agredidos, se están siendo atacados los derechos que teníamos consagrados en la Constitución. Importante que reaccionar ante esta agresión mediante la organización, la conciencia, la protesta, evidentemente, y con alternativas también, porque este mensaje nosotros desde Izquierda Unida, y lo vemos claro en esa campaña, eso tiene un eslogan que es Rajoy dimisión, que hay que abrir una nueva etapa, pero más importante es que hay alternativas, y es que hay alternativas fuera
de las políticas del austericidio, que llamamos, del recorte, como la única solución, como un dogma que está impuesto, y sin embargo hay otras salidas que pasan pues por medidas que proponemos desde Izquierda Unida en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito democrático, en el medioambiental, en el social, en definitiva. Un ejemplo claro es cómo habría que hacer una auditoría, un estudio de lo que es nuestra deuda, la deuda pública que se ha engordado tanto en los últimos años, y gran parte de ella corresponde a intereses que le estamos pagando a los bancos, ¿no? Y cómo esa deuda es lo que llamamos deuda odiosa, deuda que no hay que pagar, que hay que rechazar, porque se da la circunstancia de que el Banco Central Europeo, que es el que tiene la manija de la economía de la Unión Europea y que controla prácticamente, como sabemos, pues la potencia hegemónica que es Alemania, con su canciller Merkel. Y al final, en vez de comprar esa deuda pública, es decir, prestar el dinero directamente sin interés a los estados, se lo da a los bancos, y ahora los bancos se lo dan al 6, al 7% a los estados, que empiezan a partir de ahí a entrar en un círculo pues que no tiene solución. Es como si fuésemos a los bancos a que adquiriéramos un crédito, y de hecho así ocurre, una estafa de las que estamos teniendo, con unos créditos de usura, y cuando estamos haciendo unos préstamos para salvar una situación coyuntural momentánea, lo que estamos es cargándonos de deuda, y después esa deuda, para poder pagarla, ¿de dónde sacamos esa liquidez, esa necesidad de poder pagar? Pues recortando en lo social, recortando en la educación, recortando en la sanidad, en las pensiones, como decía, en definitiva, yendo en contra de los ciudadanos, y eso es algo que se puede romper, esa dinámica, si el Banco Central Europeo, por ejemplo, se pone al servicio de los estados y no al servicio de seguir engordando la política bancaria, financiera y especulativa, que es lo que viene realizando. Es muy importante saber, como tú dices, es realmente una deuda ilegítima. Es una deuda ilegítima desde el momento en el que estamos realmente pagando esos préstamos que no hemos pedido, que ha sido cuestión de los bancos, el rescate se lo ha hecho los bancos y lo estamos pagando los ciudadanos, con lo cual del todo es ilegítima. Esa es la alternativa. Vamos a ver de dónde. Vamos a hacer un estudio. ¿Quién tiene que pagar eso? ¿De qué manera? No los ciudadanos, como tú dices, con los recortes, todo tipo de recortes en cualquier tipo de organismo, en cualquier tipo en sanidad, en educación, en cualquier... y con impuestos además, subiendo los impuestos. Tal que estamos pagando una deuda que es ilegítima y además entramos en un círculo vicioso. Con lo cual cualquier ciudadano, además, incluso no solamente todos los que han perdido sus trabajos, sus viviendas, incluso la gente que todavía, por suerte, está trabajando, ha perdido también poder adquisitivo. Claro, ha subido el IVA, ha subido el IRPF, suben los impuestos. Por supuesto que dicen que aun ganando lo mismo que ganaban antes, realmente han perdido mucho poder adquisitivo. Eso es una deuda legítima. Por supuesto, hay que ver. No se sale de aquí para mañana. Por supuesto que hay alternativas. Hay que ponerlas encima de la mesa, hay que estudiarlas muy seriamente y empezar y arrancar. No seguir abocados a lo que nos están llevando juntos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista ahora mismo, llevándonos a la Unión Europea para que decidan ellos sobre nosotros. Efectivamente, y además en el ámbito económico igualmente, y siempre lo decimos porque no se combate esto, es el fraude fiscal, el fraude tan grande que existe. Los propios inspectores de Hacienda cifran en 60.000 millones de euros anuales lo que se está defraudando ahora mismo al común de lo que es las finanzas que pertenecen a todos, que deberían dedicarse pues a generar empleo, a generar servicios. Sin embargo, es un fraude en el que la mayor parte no es el fraude que puede haber del laboral, de esa economía sumergida, de pequeñísima escala, de subsistencia, podemos decir, que está ahí, sino es de las grandes fortunas, en los capitales financieros, la propia banca, que tiene pues sus sucursales en paraísos fiscales y se le permite operar. En definitiva, ahí se podía atajar eso con políticas efectivas contra el fraude fiscal, que no se hacen, más al contrario, lo que hace es una amnistía fiscal, que es lo que ponía el señor ministro Montoro, que de Guindo, etcétera, para que pues los capitales de aquellos como Bárcenas, que se lo llevaron fuera, por encima pudieran venir blanqueados y bendecidos nuevamente a nuestro país. Pues en esa línea antagonista de lo que está haciendo el Partido Popular y apoyado, como bien dices, por el Partido Socialista, porque al final, en las grandes decisiones, como fue el hecho ideológico, porque es ideológico también, y después con repercusiones concretas de cambiar la Constitución, fue, aunque gobernaba Zapatero, el PP de Rajoy el que lo apoyó, y ahora cuando se trata de ir juntos a Europa, y ir a Europa es asumir las reglas de Europa, que por ejemplo son esa deuda que se está inflando en condiciones de usura a los ciudadanos, van de nuevo de la mano,
y hacen ese pacto en el que también se están salvando un poco ellos, ¿no? Yo creo que se están salvando y ahí vemos las encuestas como el bipartidismo, ese sistema por el que al fin y al cabo lo que hay una alternancia de 4 o 8 años tú y otros 4 o 8 años yo, pues no sirve y la gente lo está castigando y lo que se quieren son políticas nuevas, alternativas nuevas y realmente una transformación, no un cambio de cromos que es realmente cambiar Rajoy por Rubalcaba o por cualquiera de ellos que toquen. En definitiva, por eso creo que Izquierda Unida ahí planteando una alternativa, un bloque social que no queremos tampoco monopolizar desde Izquierda Unida solo, sino de todos los ciudadanos que se organicen, igual que se puede hacer y debe hacerse en toda Europa ante las próximas elecciones, de hacer un bloque social fuerte que propugne y pueda abrirse paso e ilusione a la ciudadanía nuevamente en que no vale ante esta situación política que bien dices que a cualquiera pues nos indigna el pasarse a una apatía, a un desinterés, sino todo lo contrario, esa indignación hay que canalizarla en movilización y en transformación. Siempre, es fundamental. Además, ese es el arma que tenemos los ciudadanos, esa unión, no dejarla en apatía, no dejar todo en manos de un bipartidismo que, como tú dices, parece ser que vuelven a ir de la mano por intentar salvar su situación. Yo creo que se está viendo y, como tú dices, la ciudadanía se está dando cuenta de esa alternancia y vuelven otra vez nuevamente a intentar rescatarse ellos mismos con ese pacto que ellos están viendo y contra eso es fundamental la ciudadanía organizada, movilizada, ese bloque social de todos los ciudadanos unidos y encauzar tanto las problemáticas como para buscar todas las soluciones, unidos siempre y sumando siempre, y así conseguiremos contrarrestar lo que ellos están vendiendo en Europa. Nos están vendiendo. Eso, y ese es nuestro objetivo y nuestro empeño, además, porque evidentemente, como principalmente asamblea pues local, como grupo municipal, abordamos problemáticas locales, pero estamos viendo que ahora mismo tenemos que hacer esa política con mayúsculas de los grandes temas nacionales, porque ahí está decidiéndose más, todavía nos influye mucho más que las decisiones de la escala corta que podemos tomar en los plenos, en la situación de la mejora de nuestros barrios importantes, los equipamientos, los servicios locales, pero donde están realmente transformando las condiciones de vida y los derechos estamos en batalla y con las opciones de perderlos, es en esa política de escala nacional, y por eso hacemos esta campaña y por eso vamos a seguir saliendo a la calle, informando, movilizando en esa tarea importante también de ir sumando gente a estas causas. Y de hecho tenemos que anunciar que el próximo jueves 4 de julio tendremos una charla, una mesa redonda, que ya podemos también invitar a los ciudadanos, que será en la Escuela de Adultos de Miraflores, donde podremos tener a la secretaria de Vivienda de la Junta de Andalucía, Amanda Meyer, donde habrá también un representante de estos desahucios, donde también hay un representante de Izquierda Unida, y ahí poder debatir esa problemática de los desahucios, de cómo el derecho a la vivienda queda en un segundo plano nuevamente, en ejemplo concreto porque se pone por encima el beneficio de ilegítimo y obsceno incluso de la banca, ¿no? Pues ahí vamos a ver un ejemplo, además se nos lo va a explicar una de las responsables de que esté ese decreto de vivienda de la Junta por el que ya esta misma semana se expropiaron a bancos viviendas para que siguieran personas habitando en ellas, familias cumpliendo ese derecho, y como también hay alternativas, incluso desde las instituciones, si hay voluntad, si hay nuevas formas de gobernar y de gestionar lo público pensando en los ciudadanos primero y no poner otros intereses particulares o privados delante de los ciudadanos, que es lo que está realizando el gobierno del PP. Y por eso en la práctica también se confronta esto que decimos, se puede hacer realidad y se está haciendo también, ¿no? Se está haciendo con el decreto de la vivienda. Está claro que Izquierda Unida tiene esa posibilidad en Andalucía de un poco intentar implantar las políticas que tiene de su mano Izquierda Unida, y son políticas a nivel social, como tú estás diciendo, y Amanda Meyer lo explicará el por qué sí se puede hacer un decreto antidesahucios. Y desde Europa, claro, está muy enfadado, es como una violación, porque son sagrados los bancos, las viviendas de los bancos son sagrados, no son sagrados los ciudadanos, son sagrados. ¿Cómo vamos a usurpar las viviendas a los bancos? Y sí se las podemos usurpar de forma, incluso en miles de ocasiones, violenta a los ciudadanos. Esa es una de esas alternativas que tenemos, y en esa línea es en la que seguimos y se ve.
Eso además es muy gráfico porque es como darle la vuelta a la tortilla, que es lo que venimos diciendo. Esas portadas, esa apertura de informativos, de periódicos, donde se veían las personas sacadas de su casa violentamente, y ahora se ven esas personas que se felicitan porque se pueden quedar en una casa que va a dejar de ser de un banco que la tiene para no ser habitada porque sino va a obtener su derecho. Por tanto, muy gráfico, se ve cómo se puede desde Izquierda Unida, desde las instituciones también cambiar las cosas, y eso es algo interesante, y poder tener a Amanda aquí, y también, por supuesto, a seguir siendo críticos y buscando nuevas alternativas, porque con este decreto evidentemente se están solucionando problemáticas, pero hay muchas necesidades más en cuanto al derecho a la vivienda por hacer y por intentar satisfacer, y por tanto habrá que seguir imaginando, siendo creativos, siendo participativos, y por eso esta reunión también con estos desahucios, que conoce bien la problemática de nuestro municipio, que está encima de todas estas personas que están sufriendo los desahucios, las amenazas de desahucio o la imposibilidad de poder hacer una vivienda, y se trata también de enriquecernos de esos movimientos sociales y de juntos pues compartir experiencias, propuestas, y ir construyendo alternativas desde la calle, desde la organización, y después desde la institución, que es donde realmente después se pueden cambiar la situación. Es un pequeño ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer desde las instituciones. Es una pequeña gota donde sí se ve que desde las instituciones puede hacer algo. Ahora bien, como tú decías antes, es muy importante ahora mismo la política a nivel nacional y la campaña, porque, por ejemplo, con el tema de lo de la reforma de la administración, de las administraciones públicas, puede ser un gran parapalo para que a nivel municipal no se pueda hacer nada, es decir, se aten las manos. Es otra de las cosas que hay que cortar, y va dentro de eso que no queremos con la campaña Rasgo y Dimisión, que es que se recorte de esa manera tan plural, de tal manera que el municipalismo pase a segundo plano y no tenga ni capacidad de actuar ni nada de nada. Eso es un peligro grande, y hablaremos en detalle conforme conozcamos más de esa reforma de la ley de base, es decir, de la ley poco que rige la administración, el funcionamiento, y que está quitándole peso, le va a quitar peso. Eso es un recorte ideológico, porque hay recortes económicos que van dentro de una lógica equivocada, entendemos, pero una lógica económica determinada, pero ahí de rondón, o no tan de rondón, van después recortes ideológicos, puro y duro, ¿no? Y uno de estos es el de quitar fuerza al municipalismo, que es como quitar fuerza a los ciudadanos, es decir, los ciudadanos, el poder local que construyen los ciudadanos en torno a los ayuntamientos como referencia, pues es como cuando ahora se decide en Europa, alejan los centros de poder de donde están los ciudadanos, pues igual, un centralismo nuevamente donde desde el Estado se controlarán los ayuntamientos, las comunidades autónomas, y se va perdiendo esa autonomía que es poder ciudadano realmente. Pero claro, se enmascaran discursos como que lo sobredimensionado que está el Estado, los sobresueldos, los tal, que habría que matizar bien, y que por supuesto corregir en aquellos vicios que se dan y que nosotros pues censuramos y perseguimos, pero desde luego no en que los ciudadanos puedan decidir siendo parte del Estado desde el ámbito local, por ejemplo, y eso es un aspecto importante. Pero bueno, nosotros reiterar que el jueves próximo a las 7 de la tarde en la Escuela de Adultos de Miraflores esperamos a todos los ciudadanos que quieran participar en ese debate, y luego bueno, podemos ir cambiando también de tercio a algo más local, de San Pedro, de Nueva Andalucía, de Marbella en definitiva. Exacto. Incluso mucho más positivo, ¿no? Es decir, Marbella, como es la propuesta que hemos hecho de una ruta, un itinerario senderista, que le hemos querido llamar la Ruta de los Pantanos, y que esperemos que pronto pueda ser una realidad, que tenga el apoyo del equipo de gobierno incluso, y se pueda poner en marcha. Y es que en Marbella, en nuestro municipio, en San Pedro de Andalucía, tenemos hasta 5 zonas de pantanos, zonas de humedales, que se pueden conectar a través de unos senderos peatonales para caminar y poder disfrutar pues de nuestro valor ambiental. Marbella también es naturaleza, ¿no? Además de todo, no solo escándalo y lujo, etcétera. Sí, además respecto a eso, Marbella es verdad que siempre lo que se ha explotado mucho ha sido el litoral, pero tiene Marbella una característica, muchas características, que tiene mucha diversidad y mucha singularidad en tema de ecosistema. Al estar lindando con la Sierra de las Nieves, está claro que la caída de aguas hace de Marbella que tenga un ecosistema bastante húmedo y unas zonas de embalses y de pantanos que, bueno, los tenemos ahí y parece que no, como si no existieran, y sin embargo eso podría ser un buen provecho para darle otro punto de vista a Marbella, haciendo lo que tú dices, una zona, un paseo peatonal, una ruta senderista, pues desbrozando todas las zonas para poder dar visibilidad a esos pantanos y que la gente los conozca. Sería otro tipo de turismo, fomentar
esa visita, que mucha gente no conoce ese ecosistema tan bueno que hay. Eso es importante lo que dice, precisamente tiene las dos vertientes, la de turística, porque además el del turismo de sendero es algo demandado por turistas europeos, y luego un complemento a un turismo que tenemos en Marbella, pues ya sabemos, de sol y playa, de alto nivel en cuanto a hoteles, de magnífico nivel, profesionalidad en los hoteles, firmas comerciales, todo tipo de oferta turística del lujo, de todos los segmentos. Pero además el de naturaleza es algo muy complementario que habría que poner en valor, y una persona puede por la mañana perfectamente hacer esta ruta magnífica de los 5 pantanos y luego terminar a mediodía, incluso poder estar en la playa en su hotel, salir por la noche a donde quiera a comprar o ahí, y puede darle todo ese paquete a nuestro producto turístico, fortalecerlo. Y por otro lado, y es lo muy importante, incluso nosotros lo ponemos también un nivel hasta por delante, es que conozcamos los ciudadanos de San Pedro, de Nueva Andalucía, de Marbella, nuestros propios valores que tenemos naturales, para que conociéndolo podamos ponerlo en valor, defenderlos incluso, y de esta manera poder preservarlo y protegerlo, porque ciertamente, y esa es una nota, esta ruta, que podemos decir empieza en el Pantano de la Concepción, que está en Istán por parte, pero toda la parte sur está en Marbella, donde decimos, pasa al lago de las Tortugas, luego vamos al lago Pantano o lago Viejo del Ángel, que también magnífico y es el gran desconocido de esta ruta. Tenemos que decir que el gran desconocido es una sorpresa para muchos. Desde luego, puedo decir, pantano de una belleza magnífica, ese paraje. Luego pasamos ya al Salto del Agua, y del Salto del Agua a las Medranas, ya en San Pedro. Ya estamos hablando de los últimos lagos prácticamente, bueno, lo que es las Medranas es ya prácticamente en zona urbana, el polígono Fuente Nueva, el polígono industrial, el Salto del Agua, pero vamos viendo a través de una dificultad baja, quizás media baja en la zona de las Tortugas hasta la Concepción, que es más forestal, pero una entraña dificultad, por tanto incluso familiar, y esto permitiría pues también poner en valor esta zona, que ahora mismo están degradadas, suciedad, como bien decías, destrozar, porque algunos caminos como el del Pantano Viejo están tapados de la maleza. Y luego también, y algo muy importante, es defenderlo de la depredación y de la amenaza del urbanismo, ¿no? Aunque ya yendo por esa ruta, vamos a ver un poco también una ruta que es nuestra historia, y es que está cercada ya en gran parte, invadida incluso por urbanizaciones, ¿no? Que quede eso también ahí. De hecho, el Pantano de las Tortugas que hemos visto aquí tiene una urbanización que además maliciosamente llamada Playa Tortugas, que está ahí amenazándola, aunque está en esqueleto, parada, pero ahí está. En definitiva, también serviría para alimentar esa conciencia, para que los escolares la pudieran hacer, se pudiera hacer a través de esto incluso deportes náuticos como el piragüismo, bueno, en barca, en fin, que se puede. La verdad es que es algo por descubrir, por utilizar, por usar tanto para los ciudadanos como para los turistas. La verdad es que puede ser un pequeño pulmón que tenemos y realmente no lo hemos llegado a descubrir, está ahí como un poco oculto, entonces se podría hacer un gran uso. Yo creo que es una iniciativa que mucha gente se sorprendería, como tú dices, y puede ser algo muy bueno para los ciudadanos y para los turistas. Sí. Eso, y son 15, no llega a 15 kilómetros, 14 kilómetros y medio, no cuesta prácticamente nada, solo señalizarlo con los hitos de los kilométricos, de los puntos, y esto rápidamente, una vez que se homologa como ruta senderista, es conocido a través de la internet, de la información que los aficionados al senderismo tienen, y por tanto se integra y tiene todos los elementos, el agua como hilo conductor, la naturaleza, Marbella, San Pedro, etcétera. Por tanto, algo magnífico, ¿no? Y igualmente también en esta línea, en esa zona, nos quedamos cerca de las Tortugas, está la Colonia del Ángel, un lugar magnífico desde luego, también desde el punto de vista natural, y que esta semana hemos visitado. Desde Izquierda Unida hemos querido ir en nuestra trabajo pues cotidiano de partir con los vecinos, de visitar los distintos barrios. Hemos estado en el Ángel y bueno, hemos llevado una impresión alegre por un lado, pero también frustración por otra, ¿no? Sí, la Colonia del Ángel tiene un poco claroscuros, tiene una zona maravillosa por descubrir, es bastante húmeda, mucho verde, tiene un parque precioso con un lago. Claro, la parte oscura es que el lago está totalmente abandonado, sucio, huele fatal, claro. Los mosquitos conlleva que claro, eso sea un germen, la verdad es que un poco peligroso, ¿no? A nivel de, pues eso, de insectos, y sin embargo se podría arreglar fácilmente porque está en verde, la zona es preciosa. El parque se podría tener arreglado fácilmente y la verdad es que sería una zona muy muy aprovechable, que está ahí medio abandonada.
Y un poco el tema del Ángel también respecto a ese oscuro es que la verdad es que la gente del Ángel se siente un poco abandonada, no tienen actividades de ocio, los jóvenes. Ten en cuenta que están un poco alejados del casco urbano. El transporte público es bastante carente en horario, entonces los deja un poco aislados, sin ocio posible. La verdad es que es una situación que, teniendo ahí un centro y teniendo sitio donde poderse hacer actividades, está abandonado respecto a eso. Y es una pena porque ellos sí que tienen cierta lejanía y el transporte público no facilita poderse desplazar. Incluso para las personas mayores también es una pena que el transporte público no sea tan constante y como nos contaban el otro día, incluso tengan que coger un taxi para ir al hospital. Recordemos que no es una zona en la que precisamente la gente tenga esa posibilidad económica. Claro. Es un barrio totalmente obrero en los que no tienen esa capacidad adquisitiva como para poder, y sin embargo muchas veces se ven abocados. Entonces tiene sus pros, sus contras, sus cosas que hacer. La verdad es que se pueden hacer muchas cosas. Habría que ponerlas, a estudiarlas, como hemos estado, hacer un estudio y ver qué posibilidades de mejora tiene. Hay campo de trabajo ahí, desde luego, en lo social, y también, como decía, el transporte es un copago más en la sanidad, el tener que ir en taxi. No podían ir a primeras horas del día a la cita en el hospital porque tienen que coger varios autobuses para llegar, con riesgo. Es decir, lamentable eso, y para los jóvenes también, ¿no? Los mayores en un lado y los jóvenes en otro, los dos más débiles, ¿no? Podemos decir, en la zona. Sí es verdad que los más pequeños, los niños hasta los 12, 14 años, pues la Asociación Horizonte hace un gran trabajo desde hace años ya, en un pequeño espacio, en una buhardilla, podemos decir, de un edificio. El espacio más marginal de casi de un edificio, en cuanto que los otros tienen uso de bar, tienen un uso mucho más. Y lo que queda ahí más abandonado arriba en una larga escalera es donde realmente se está haciendo un gran trabajo, donde brilla más la luz, podemos decir, a pesar de que lo que le dan es la parte menos valiosa de ese edificio. Y ahí están los niños con una ludoteca, donde vienen haciendo actividades, tanto dentro como fuera, de patines, de deportes, de formación, de simplemente estar y hacer juntos los deberes con una persona que hay allí haciendo un magnífico trabajo, etcétera. Y eso es una alternativa real que se le está dando, pero viene nuevamente desde el compromiso de una asociación, ya con mucha tradición en Marbella. Pero, ¿qué pasa después de los 14 años? Edades, pues las que necesitan pues seguir teniendo alternativas de ocio, de socialización, de formación incluso, y aquí pues no hay alternativas, ¿no? Por tanto, habría que hacer un trabajo desde ese punto de vista, entendemos, de Izquierda Unida, y luego también un trabajo, además de, por supuesto, cuidar los jardines, que es lamentable como está, de arreglar todos aquellos aspectos, pero también de organizar un poco, intentar, bueno, pues fortalecer ese barrio, ¿no? Y que tengan pues los vecinos herramientas para poder ellos mismos pues poder construirse alternativas y tener unas mejores condiciones, que ahora mismo están en una situación pues de dejadez. Incluso las propias viviendas no tienen esa seguridad en cuanto a las viviendas, que están en precario, que hay unos que entran, que otros que salen, una situación que hay que regularizar de una vez por todas. Recordamos que allí había unos colonos que originalmente tienen unos derechos que además le derribaron sus casas con la llegada de Gil, y se han hecho unas viviendas que son de calidades, pues tampoco son las mejores. Ya nos decían que hace falta reforma importante en los techos, paredes, por la zona húmeda, como decía, pues la está afectando. Y en definitiva hay que preocuparse por el Ángel, y nosotros hemos cogido ese compromiso de seguir con ellos viendo posibilidades y seguir visitando esta barriada tan importante, pues en adelante también, que tiene problemas con el instituto, que tienen que ir hasta Nueva Andalucía, que el transporte también es complejo en ese sentido. En definitiva, muchos aspectos en el Ángel que poner en valor, y desde luego pues vamos a preocuparnos por todos ellos desde Izquierda Unida, desde luego. Exacto, lo suyo es que una vez hecha esa visita hemos visto todas las carencias, pero también hemos visto que pueden existir muchas posibilidades. Entonces el trabajo es ver qué posibilidades, qué soluciones se le pueden dar a toda la problemática que tienen allí. Y las hay. Como las has dicho, hay alternativas también para el Ángel, exacto. Y además es que hay fuerza, porque lo más importante que hay en el Ángel es la fuerza que tiene pues su gente, que son gente además mucha infancia, jóvenes, y precisamente es el potencial donde se puede, si se canaliza bien, se trabaja y se le da la herramienta y las posibilidades, pues hacer una transformación importante allí. Nosotros creemos en el Ángel, en la gente del Ángel, y vamos a seguir trabajando con ellos, desde luego, en todo este tiempo. Y bueno, una cosa es que creamos la gente del Ángel
Ángel, que eso está claro que hay argumentos de sobra, y lo que no creemos en algunos proyectos que la alcaldesa pues ahora otra vez nos intenta embaucar con ellos, como el de la residencia de mayores del Trapiche del Prado, en la zona de Marbella, al lado del Don Miguel, donde ya saben pues todos los ciudadanos necesitamos una residencia pública en Marbella, estamos de acuerdo, no hay ninguna todavía, y hay una familia que cedió en su momento un espacio. Y después de muchos devenires, al final, en 2009, y son las imágenes que vemos, pues la alcaldesa con uno de los familiares, a los que tenemos que nuevamente, a la familia de Mateo Álvarez, agradecer su solidaridad y su implicación con los mayores y con la ciudad de Marbella al ceder este terreno tan importante para la construcción de la residencia. Pues ahí ponían en noviembre de 2009, hace ya, vamos para 4 años, la primera piedra de lo que se prometía, un centro de mayores. Pero claro, como todo proyecto de envergadura que la alcaldesa Ángeles Muñoz encabeza, pues al final de la primera piedra vino el primer tropezón, igual que ha pasado con el Francisco Norte, con las piscinas, con el puerto, y al final vemos que más que la primera piedra nos echó, y ahí lo vemos la tierra encima directamente. Y lamentablemente, porque no es una cuestión de la que nos alegremos, ojalá estuviese esa residencia hecha y pudiéramos felicitar a la alcaldesa y sobre todo a los mayores. Pero la realidad es que hoy día, y esas sí son imágenes de 2013, de hace escasos días, el Trapiche languidece, el Trapiche está también muy deteriorado, y que también hay que poner en valor el edificio, porque lo que se trata es de conseguir un doble objetivo: que se haga la residencia pública y que el Trapiche de Guadaiza se ponga en valor como un edificio central en el patrimonio arqueológico de Marbella. Pero vemos que de esa primera piedra, que no encontramos por ningún lado más que un deterioro, y podremos ver ahora en el interior. Ahí vemos un cartel casi irónico, es la imagen de la empresa concesionaria que iba a construir una señora riéndose, y vemos cómo palidece el cartel después de 4 años. La señora sigue con la sonrisa, pero el cartel está ya descolorido. Exacto. Y bueno, además la verdad es que como tú bien dices, es muy triste, porque que una familia haya cedido un edificio para darle un uso social es muy de agradecer. Y sin embargo, lo único que hemos visto ha sido, como tú dices, el poner la primera piedra. La verdad es que eso es para mirárselo. Es para mirárselo, porque pudiendo tener en valor eso, haber podido hacer ese uso social con esa concesión, lo único que vemos es ruina. Eso son las ruinas, y ahí por ahí debe andar la primera piedra, tapada en los aramagos, en la maleza que ha crecido en esos 4 años, en los que ha vuelto al abandono del Trapiche, que también nos preocupa. Y estas imágenes creo que son bastante reveladoras, porque no conocerán muchos ciudadanos en qué estado está ahora mismo, a día de 2013, este Trapiche, que tiene un valor arqueológico importante. También hemos presentado, y Izquierda Unida, alegaciones para que se defienda y se preserve este Trapiche, su valor arqueológico identitario también para nuestra ciudad. Y porque hay unos planes ahí, unas iniciativas del Partido Popular de aumentar la edificabilidad de la parcela. Dicen que para construir la residencia, pero nos tememos que podría dar entrada, bueno, pues a otros atractivos que puedan tener de lucro para un negocio privado, para que la residencia al final pues la costee y haya alrededor de la residencia negocios privados. Y se pueda poner en riesgo este conjunto importante, que lo que hay que ponerlo es en valor, no en riesgo, de gran valor histórico, industrial, de nuestro municipio, que es parte de nuestra identidad, y que sin embargo podría acoger pues un equipamiento, como vemos, pues cultural de primer orden en un barrio, porque es un barrio y se está consolidando como tal, como el de, vemos suciedad, etcétera, como el de Trapiche Norte, la zona de Don Miguel, que no tiene equipamientos culturales, y podría tener esta referencia en el Trapiche, junto, por supuesto, con esa residencia de mayores, el doble objetivo que se puede hacer y el empeño. Y lamentablemente lo que tenemos es esto, ¿no? Y además que cuanto más tiempo pasa, si eso realmente en 2009, cuando se puso esa primera piedra tan simbólica, se hubiera comenzado, pues la verdad es que no hubiera sido tan costoso, me imagino, como si se empieza ahora a rehabilitar. El coste pues es mucho mayor. Ahora entonces... es complejo, porque además había un convenio que la Junta de Andalucía, y esto lo trabajamos en época de la gestora, en el que el 80% de las plazas de la nueva residencia iban a ser concertadas por la Junta de Andalucía, por tanto tendría una gestión pública, que es lo que en todo momento se pide. Y ahora vemos, bueno, pues que la situación era bastante más compleja desde el punto de vista social, la capacidad de inversión pública, y es una nuevamente mala gestión. Esa primera piedra es una cápsula del tiempo ya más, ¿no? Porque ahí metieron en su momento las páginas del periódico, una calderilla, ¿no? Etcétera, y vemos que toda esa calderilla ya
hay hasta billetes nuevos, ¿no? Y sigue todavía eso sin avanzar. Lamentable, pero que es una tónica del gobierno del Partido Popular, de no sacar esos proyectos importantes y los va empantanando y se van quedando ahí colgados, ¿no? Así que bueno, vamos a pensar que hay que seguir trabajando con nuevas alternativas y que esperemos pronto poder contar con la primera residencia de mayores, que no es tanto pedir en un municipio como Marbella. Tener una residencia de mayores pública, ¿no? Sí, totalmente. Ahí es pensar, como tú bien dices, en la posibilidad y en pensar que se pueden seguir haciendo, se pueden hacer proyectos que se ponen sobre la mesa y que es fundamental hacerlos. Son necesarios. Muy bien, pues tenemos otras cuestiones para hablar. Podríamos seguir hablando de muchos temas, de San Pedro, que sé que especialmente pues, te motiva y está más implicada, pero vamos a tener que dejarnos para otra ocasión. Tendremos más momentos, desde luego. Victoria, pues muchas gracias por este rato en el que hemos repasado un poco la actualidad de nuestro pueblo, a nivel nacional y de nuestro pueblo, exactamente. Y a nivel nacional, como dice, y bueno, esperar a todos los ciudadanos, bueno, pues que le hayamos, como siempre decimos, pues haber podido contribuir a informar y a poder espolear de alguna manera también su ganas de comprometerse, de transformar y de aportar al beneficio de todos. Desde Izquierda Unida Marbella San Pedro presentamos una campaña, Rajoy dimisión, pedimos que se proceda a la dimisión de tanto del presidente Rajoy como de todo su gobierno, y lo decimos así, con esa contundencia, porque se trata de una situación histórica en lo negativo, una involución social, un mandato marcado por los recortes, por la pérdida de soberanía, entregados completamente a la troika, ya saben, a eso, Banco Mundial, Fondo Monetario, Comisión Europea, que imponen una política austericida, una política contra los ciudadanos, sin consultar con los ciudadanos y por tanto en contra de los derechos de todos, y esto motiva a que Izquierda Unida salga a la calle con una campaña en la que busca la implicación de la ciudadanía, en la que busca construir un bloque social mayoritario, con toda la mayoría social, con los jóvenes, con los mayores, con los trabajadores, con los desempleados, para que desde la organización y desde el trabajo en conjunto podamos imponer una nueva dinámica, podamos ejercer los derechos que tenemos como ciudadanos, podamos ejercer la soberanía que está y debe estar siempre residir en la ciudadanía, y sin embargo ahora no es así. Ahora vienen las imposiciones y los recortes desde fuera, con un gobierno títere que gobierna en contra de los ciudadanos. Y esta realidad la queremos exponer desde Marbella también con mucha fuerza, porque es precisamente ahora cuando vemos que las políticas que se determinan y se toman desde el Congreso de los Diputados, desde la Moncloa, desde esos consejos de ministros en contra de los ciudadanos cada viernes, desde el Gobierno central, en definitiva, influyen, inciden y preocupan más a la ciudadanía incluso que las que se toman en las esferas más cercanas, en lo local. Se ha invertido esa escala de proximidad y ahora lo que más nos afecta es lo que está en el Gobierno del Estado, y por eso tenemos que ir hasta esa instancia para pedir la dimisión de todo este Gobierno. Un Gobierno que sin contar con nadie está haciendo unas involuciones, una oleada de recortes y también una regresión democrática sin precedentes. Y la sufrimos en lo concreto con los recortes en educación, en sanidad, en la dependencia, la estamos sufriendo con la contrarreforma educativa, también especialmente con una reforma laboral que ha destruido y sigue destruyendo mucho empleo en un sector como el estratégico, como es el del turismo en la Costa del Sol, o con medidas también contrarias a nuestro sector principal, como ha podido ser la subida del IVA, o como está siendo pues una situación en la que no se está combatiendo con la estacionalidad, sino todo lo contrario, generando empleo en precario y empleo estacional. Por tanto, tenemos y estamos convencidos de que la ciudadanía también desde Marbella tiene que organizarse para imponer un nuevo bloque social, una mayoría social que defienda los intereses de todos, y para ello esta campaña que consiste fundamentalmente en tres hitos principales. Uno, la campaña de sensibilización, de reparto de dípticos informativos a toda la ciudadanía de Marbella, de San Pedro, que lo haremos a lo largo del próximo mes. Otro segundo hito es la presentación de una propuesta ante el Pleno. La administración local, los ayuntamientos también como parte del Estado, aunque especialmente ahora vayan a ser la soberanía local y el municipalismo golpeados de muerte con la reforma y contrarreforma de la administración local del Partido Popular, también hemos querido que en el Pleno de Marbella se pueda debatir una moción hablando de otras propuestas a las que está llevando a cabo el gobierno de Rajoy, y luego una tercera iniciativa que será una asamblea ciudadana en una plaza del municipio en la primera quincena de julio. Contaremos con el senador, además, José Manuel Mariscal, y la capacidad de organizar a los ciudadanos también, y que las calles sean espacios del debate, de diálogo, de resistencia y de ofensiva, porque este es hoy también el mensaje desde Izquierda Unida Marbella. No queremos permanecer impasivos ante los recortes y
ataques del gobierno, queremos responder a la agresión desde la ofensiva y desde la presentación de alternativas, que las hay en el ámbito económico, social, democrático, medioambiental, productivo, etcétera, y de esto precisamente Enrique, en primer término, y posteriormente Alberto, que día a día también hace oposición y presenta alternativas a estas políticas desde el Congreso, cara a cara con los que están recortando y nos están sumiendo en una contrarreforma y en una involución social y democrática, van a exponer más detalladamente. Sí, bueno, quiero empezar recordando que en su día Zapatero habló de brotes verdes e incluso llegó a decir que la crisis era un estado de ánimo. No se nos puede olvidar aquella frase genial para la historia. Que hay ahora Rajoy habla de que estamos ante el final del túnel. Bueno, pues ni una cosa ni la otra son ciertas, porque nunca hubo en estos 6 años brotes verdes, todo lo contrario. Ni es cierto ni se pueden basar ahora mismo en ningún dato objetivo para hablar de que estamos al final de la crisis. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ni la demanda interior crece, no puede crecer si los salarios han bajado, como están los técnicos para decírnoslo, ni estamos ante una situación de recuperación porque el crédito está cerrado. Y si no crecemos, no podemos pagar la deuda que España tiene. Y por tanto, estamos ante una verdadera estafa. Nosotros creemos que los municipios pueden ser caja de resonancia del sentir popular. Ahora mismo el nivel de indignación va creciendo como las mareas. Es imparable. Y creemos nosotros que tenemos la responsabilidad histórica desde los municipios de hacer llegar propuestas a nuestros consistorios, a nuestros plenos, para que la ciudadanía tome partido y conozca la realidad. Y en ese sentido Izquierda Unida presenta propuestas y mociones que sistemáticamente son rechazadas, porque hay un control absoluto y férreo de la política y de la democracia que nos impide poder debatir en el único órgano que nos representa a todos, que es el Pleno. Hay que inyectar ciudadanía a la política y el Partido Popular le teme a la ciudadanía, le teme a que las personas y los pobres puedan hablar y que la gente que tiene la voz de los más desheredados puedan llevar su voz al Parlamento. Concretamente este mes hemos hecho una propuesta concreta y es de que el gobierno, o sea, que se instara al gobierno, que es lo único que nos queda, hacer instancias, instar al gobierno a reducir la deuda ilegítima, a no reconocerla, instar al gobierno a acometer una lucha contra el fraude para sumar una cantidad, que fíjese qué casualidad, de miles de millones, equivalente a la reforma administrativa que ellos van a poner en marcha y que van a darle la puntilla a la democracia, y también para reducir también la economía sumergida o economía en B, una cantidad importante que se aproxima al 5% del PIB. Pues ninguno de estos temas, objeto de tratamiento en el Pleno, de debate, de contraste de opiniones, de modelos, no quiere el Partido Popular, no tiene interés en que esto se debata en los plenos. Y el Partido Popular, que legítimamente ganó las elecciones hace 18 meses, prometiendo una serie de cosas que luego ha incumplido sistemáticamente, no solamente incumplido, sino que ha hecho una labor regresiva y nos ha hecho retrocedido, ahora sí, al túnel del tiempo, 30 años atrás, de tal forma que esta España, como digo en su día guerra, no se va a parecer ni a la madre que la parió. ¿Por qué? Porque el Rajoy y los neoliberales, ultraliberales que están gobernando en este momento España, están haciendo retroceder históricamente este país, como digo, a la época que no nos acordamos algunos. De esa legitimidad de hace 18 meses, nosotros ahora mismo creemos que estamos en condiciones de decir que el gobierno de Rajoy es ilegítimo porque ha cometido este fraude electoral, este fraude moral, que está gobernando contra la ciudadanía y que está matando la ilusión. Esto no es una crisis laboral, ya es una crisis de vida, es una crisis humanitaria que produce víctimas cada día. Por tanto, estamos en condiciones de pedir que es moral y bueno y éticamente para España cambiar de gobierno ya, porque un día más del equipo de gobierno de Rajoy, aunque ahora se abrace coyunturalmente al PSOE para para fingir una vez más que hay voluntad de cambio, realmente están subiendo a España en la desgracia. Y por tanto es un imperativo legal, moral, el pedir Rajoy dimisión. Venga, perfecto. ¿Aquí? Vale, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Estamos presentando una campaña que nosotros creemos que es fundamental, que sea conocida por la ciudadanía, porque como han dicho las dos personas que me han precedido, tanto Enrique como Miguel, lo cierto es que estamos sumidos en una crisis democrática y económica sin igual, sin parangón en el espacio democrático desde el 78, pero que además estamos ante un gobierno al que le pedimos la dimisión
no solo por un fraude electoral, como ha comentado Enrique, que es un fraude electoral, un gobierno ilegítimo, porque se presentó a las elecciones con un programa electoral que ha incumplido absolutamente y por lo tanto ha roto el hilo de legitimidad que le unía a la ciudadanía. No solo por eso, que es fundamental, sino también porque es un gobierno que está en guerra continua, en guerra permanente contra los pobres, contra los desfavorecidos. Es un gobierno que está impidiendo con sus políticas que la ciudadanía más pobre y más desfavorecida pueda acceder a la sanidad, pueda acceder a la educación. Más de 30.000 estudiantes van a quedar fuera de los estudios universitarios por no poder pagar la beca. Estamos volviendo a los años 60, al franquismo, a las formas de entender la política social del franquismo. Es un gobierno reaccionario, no es un gobierno conservador que quiera mantener la situación actual, es un gobierno reaccionario que intenta volver a etapas anteriores en educación, en sanidad, en derechos civiles. Un gobierno reaccionario que quiere imponer leyes del aborto absolutamente a merced de los designios morales de la Iglesia católica y más reaccionaria. Es un gobierno que está en permanente lucha contra no solo los pobres, sino también contra la ciudadanía en su conjunto, contra los derechos democráticos. Esta reforma de la administración local que lo que va a hacer es coartar la capacidad de decisión de la ciudadanía un poquito más, porque este es el mismo gobierno, el gobierno de Rajoy, es el mismo gobierno que es un gobierno vasallo de las instituciones supranacionales que toman decisiones contra la ciudadanía, pero además en favor de las grandes fortunas y de las grandes empresas, como son las grandes empresas financieras. Un gobierno que está obedeciendo a instituciones antidemocráticas y que está ignorando el clamor popular, no solo a través de esas elecciones y ese fraude electoral, sino también ante las miles y miles de manifestaciones que cada año ocupan las calles de las grandes ciudades y de las pequeñas ciudades, pidiendo derechos civiles, pidiendo democracia, pidiendo participación. Por eso nosotros tenemos alternativa y ante esta crisis democrática y económica tenemos alternativas económicas de lucha contra el fraude fiscal, de reforma económica en un sentido claramente progresivo para que aquellos que más tienen sean los que más paguen, sino también reformas democráticas. Lo que llamamos es a la convocatoria de un proceso constituyente para la elaboración de una nueva constitución donde la participación ciudadana en política no esté simplemente reducida a votar cada 4 años y esperar otros 4 años más a poder participar, sino una participación mucho más directa, constante, a través de referéndum, mecanismos como los revocatorios, mecanismos como las iniciativas legislativas populares, que es en última instancia lo que se está reclamando desde la calle, desde los movimientos sociales. Nosotros recogemos todo este clamor y lo que decimos es sencillamente que este gobierno, que ahora mismo tiene dos partes, tiene a alguien que conduce la moto que se llama Rajoy y alguien que va de paquete que se llama Rubalcaba, que son las dos personas, las dos instituciones, en tanto lo que representan como sus partidos políticos, que no han tenido ningún reparo en cambiar la Constitución para ponerla al servicio de los bancos, como ocurrió en agosto de 2011, en contra de los servicios públicos, sino que además ahora pactan conjuntamente políticas que van a seguir acrecentando la miseria, la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Estamos en un cambio histórico, en un cambio de paradigma, de modelo de sociedad, como decía Enrique, en un cambio en las formas de entender las relaciones sociales, las relaciones entre ciudadanos y entre, en definitiva, todos los agentes políticos, y eso hay que iniciar un proceso, en primer lugar, de resistencia ante esta agresión, ante este proceso regresivo, y en segundo lugar, de construcción. Dos procesos paralelos, construcción de las alternativas desde las instituciones, como hacemos nosotros en Izquierda Unida, pero también como hacemos nosotros desde Izquierda Unida, desde la calle, intentando tejer todas las alianzas, crear unos procesos que permitan ser el dispositivo que encienda ese proceso constituyente y que nos lleve verdaderamente a una democracia real, y no a esta democracia de mínimos o formal, que simplemente es una excusa para seguir recortando en derechos económicos y políticos. Esta campaña que hacemos hoy en Marbella la llevamos todos los días en todo el Estado porque es el proceso de concienciación y vamos a seguir hasta que consigamos revertir este proceso de regresión social, y vamos a esperar que toda la ciudadanía que está ya involucrándose cada vez más de forma más activa en los procesos políticos, podamos conseguir que efectivamente este gobierno acabe dimitiendo y acabemos teniendo por fin esa verdadera democracia a la que hacía referencia. Yo tengo una pregunta fuera de este contexto para usted. Se trata del caso de Manilva. ¿Cómo asume Izquierda Unida este asunto? Bueno, como se ha puesto ya de relieve, el caso de Manilva, un caso donde evidentemente hay una implicación clara de enchufismo, de generación de redes clientelares, solo hay que felicitarse porque estas personas ya no formen parte de Izquierda Unida. Izquierda Unida es un dispositivo transformador que quiere reformar, recuperar la democracia, tener instituciones transparentes donde no quepa la corrupción, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es felicitarnos de que ninguna persona que haya entendido que la política es para beneficio propio, como puede ser este caso, algo que
determinará ya la justicia, pues que ninguna persona que entienda que la política es eso pueda estar dentro de Izquierda Unida. Izquierda Unida tiene que ser una organización donde la política se entienda en su sentido más noble, participación transparente y democrática para transformar la sociedad en un sentido de más democracia y no de utilización de los medios públicos y la gestión pública para beneficio privado o de la familia. ¿Van a poner en marcha una gestora de Izquierda Unida en Manilva? Bueno, ahora mismo está debatiéndose en los órganos de Izquierda Unida Andalucía qué es lo que va a proceder en el caso este concreto de Manilva y particularmente lo desconozco. Sí, ustedes se felicitan, pero a mí me gustaría saber si va a haber medidas dentro de la presión democrática, dentro de los cauces democráticos, para instar a estos 7 concejales a que dejen el acta de concejal y sobre todo también preguntarle, Alberto, si usted califica de maniobra de transfugismo político. Si esto es transfugismo político, que 7 ediles que ya no son de Izquierda Unida y no representan a la coalición se mantengan gobernando en Manilva. ¿Es transfugismo? Bueno, puede ser entendido como transfugismo desde el punto de vista de que efectivamente llegaron a esas posiciones públicas a través de una lista de Izquierda Unida. Ahora ya no son personas que pertenecen a Izquierda Unida y, como bien acabas de decir, pues no tienen una vinculación legal con Izquierda Unida y por lo tanto no tienen por qué obedecer. Efectivamente, tú has dado la clave, la presión social que de cualquier persona, independientemente de que sea Izquierda Unida o no, pues tiene que presionar ante a estas personas para que dejen el acta, ya por motivos éticos, porque motivos internos de Izquierda Unida ya no existe esa vinculación, pero por motivos éticos, y esto es extrapolable más allá del caso de Manilva, cualquier persona que tenga bajo sí mismo la sospecha de haber medrado y de haber utilizado las instituciones públicas para ese beneficio privado, debería dimitir y dejar el acta, pero por motivos éticos, desgraciadamente, en la medida que evidentemente no hay vinculación legal, no existe en Izquierda Unida la capacidad porque no se nos lo permiten las instituciones, de poder obligar a estas personas a dejar el acta. ¿Usted se planteaba ese escenario de que los 7 ediles se fueran al grupo mixto? No, la verdad es que no. A mí lo que hubiera deseado es que mucho antes de esta circunstancia, pues estas personas hubieran dejado no solo el acta, sino también su pertenencia a Izquierda Unida. Creo que no debe haber nadie en Izquierda Unida que tenga bajo sí la sospecha de corrupción, de prevaricación, de cualquier generación de redes clientelares. Eso es lo que me hubiera gustado a mí. Desgraciadamente hemos tardado mucho en actuar, pero ahora que ya lo está, lo único que podemos hacer es felicitarnos de que por lo menos no están bajo un paraguas que tiene que ser el reflejo de la transformación. Entonces no me podía esperar esta solución, pero la verdad es que son hipótesis ya. El BP está en un 30% de popularidad en España. El PSOE ha caído a un 22% e Izquierda Unida duplica la intención de votos en relación al año pasado. Estamos delante de una real alternativa, un fin de bipartidismo, una explosión social. Yo pienso que la tendencia es marcadamente de desaparición del bipartidismo. Lo que ocurre es que son encuestas, son tendencias. Es verdad que la crisis democrática y crisis institucional está marcando muy profundamente la popularidad del Partido Popular y Partido Socialista. No hay que olvidar que el gobierno es un gobierno empantanado por la corrupción, rodeado por casos como los sobres, los sobresueldos y otra serie de fenómenos que la ciudadanía lo visualiza justo en el momento en el que se le recortan todo a los ciudadanos, los derechos sociales y económicos. Yo no diría que estemos ante el fin del bipartidismo, sí que hay una tendencia en ese sentido que intentan revertir, por ejemplo, con este pacto de Estado de PP y PSOE o con la reforma de la administración local, intentando coartar la capacidad de que la ciudadanía pueda votar a otras opciones. Pero está claro que podemos vivir un proceso similar al que se está viviendo en Grecia, donde uno de los dos grandes partidos, el equivalente al que sería aquí el Partido Socialista, prácticamente está desaparecido del escenario electoral con un 5%, como consecuencia pues de los cambios en el comportamiento político de la ciudadanía que ocurren, sobre todo en momentos de tanta profundidad de crisis económica. Es muy difícil predecir, es imposible realmente, no tenemos una bola mágica. Nosotros lo que nos importa no son las elecciones, sino realmente que se puedan cambiar las situaciones de la gente, las condiciones materiales de vida. Por eso nuestra brújula no está puesta en las siguientes elecciones, sino realmente en la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones. En este sentido, las encuestas indican hacia dónde puede ir,
pero a nosotros, digamos, no es nuestro norte, nuestra brújula, y creemos que el resultado electoral será un resultado final después de toda la lucha que hacemos en la calle a diario. Así que aunque otros estén mirando continuamente las encuestas, nosotros lo que miramos son a nuestras generaciones siguientes, a nuestras condiciones de vida, a nuestra sanidad y nuestra educación. Ojalá desaparezca el bipartidismo, pero el bipartidismo no es el problema. El problema es la falta de democracia, la falta de empleo, la falta de sanidad pública, de educación pública, y en este sentido pues no nos resolvería nada que el bipartidismo desapareciese para que solo quedase uno de los dos grandes partidos, por ejemplo. ¿Hay algún temor en el Parlamento sobre alguna radicalización social en España? Radicalidad, para mayor radicalidad la del gobierno de la URT, la del gobierno de los paraísos fiscales con un tesorero como Bárcenas. Eso es lo más radical. O radical es dejar a la gente sin sanidad, como ha hecho el gobierno del Partido Popular, o dejar a 30.000 estudiantes que no pueden pagar la beca sin poder acceder a la universidad. Eso es radicalidad. De todas formas, nosotros tenemos nuestro programa, que sigue siendo el mismo de derechos civiles y económicos que tenemos. Es normal que al Partido Popular y al Partido Socialista, por lo menos en parte, les preocupe Izquierda Unida, porque estamos, como hemos dicho antes, en una guerra contra los pobres, ricos contra pobres en un sentido simplista de la expresión, y evidentemente pues no creo que esté contento pues las grandes fortunas, ni el señor Botín, ni otras grandes empresas, no creo que estén contentos, todo lo contrario, creo que están asustados por el crecimiento de Izquierda Unida, pero es algo natural. Y además nosotros no tenemos ningún miedo, todo lo contrario, todo lo que estén asustados ellos significa que vamos por el buen camino.